ferviente deseo, Señor, de obedecer tu palabra, Señor, de caminar en torno a ella, de caminar en torno a lo que nos enseñas y nos dices a través de ella. Señor, te rogamos en esta mañana, concédenos por tu Espíritu Santo la suficiente atención, Señor, el estar atentos, el poder estar enfocados en tu palabra. Señor, concédenos que toda distracción sea quitada, todo pensamiento que quiera venir Señor, a entretener nuestra mente, Señor, a ocupar nuestra mente, Señor, se ha quitado y que solamente podamos estar enfocados en ti, en tu palabra. Lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia del predicador y concédele fidelidad y de nuevo la pasión para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Y yo le invito para que allí mismo en Primera de Timoteo vamos a mirar, vamos a leer los versículos desde el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 3 al versículo 7. En esta mañana vamos a estar exponiendo el versículo 5, pero vamos a mirar este versículo en su contexto inmediato. Su contexto inmediato es desde el versículo 3 adelante y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a exponer el versículo 5, hermanos, que dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amados hermanos, en la actualidad, en este mismo momento, hay a nivel mundial, hay dos movimientos a nivel mundial que, aunque se diferencian el uno del otro, aunque se diferencian en algunos aspectos, hermanos, ambos movimientos apuntan hacia el mismo objetivo. Ambos movimientos apuntan hacia una misma meta. Por un lado está el movimiento que se conoce como el diálogo interreligioso. ¿Y qué es el diálogo interreligioso? Bueno, este movimiento consiste precisamente en la búsqueda y en la cooperación entre las diferentes religiones de todo el mundo, entre las diferentes religiones más importantes del mundo, en pro de la unidad. El diálogo interreligioso lo que busca es la unidad en el contexto de todas las religiones o de las religiones más importantes del mundo. Indiferentemente, hermanos, ellos buscan la unidad indiferentemente de cuál sea el credo o cuáles sean las convicciones o en qué sea lo que crea cada una de estas religiones. A ellos no les interesa. A ellos les interesa es la unidad. A ellos les interesa es en algún momento poder llegar a ser uno.
independientemente de cuál sea su credo o independientemente de cuál sea la deidad o el Dios en el cual ellos creen y al que le rinde el culto. Entiéndase, ídolos. Allí en ese movimiento se encuentran también todas las religiones denominadas abrahámicas. Es decir, allí está el judaísmo, allí también está el cristianismo con sus diferentes vertientes, y allí en ese movimiento también está el Islam. Ese es en cuanto al diálogo interreligioso. Pero el otro movimiento es el que se denomina ecumenismo. Creo que usted debe haber escuchado esa palabra en algún momento. Y aunque muchas personas, hermanos, confunden estos dos movimientos, y aunque muchas personas confunden estos dos conceptos, en rigor no son lo mismo. No son lo mismo, porque aunque el diálogo interreligioso busca la unidad de todas las religiones del mundo, indistintamente en quién crean o cuáles sean sus convicciones, el ecumenismo busca es la unidad entre todas las diferentes religiones que se denominan cristianas. ¿Usted entiende la diferencia? El diálogo interreligioso abarca todas las religiones, indistintamente en quién crean o quién sea lo que crean. Pero el ecumenismo está enfocado en intentar unir al cristianismo, es decir, todas las diferentes doctrinas o religiones que profesan el cristianismo. Allí, en este movimiento ecuménico, tienen espacio todos los líderes religiosos de las diferentes religiones cristianas, y ellos se reúnen en algunos espacios para orar conjuntamente y para dar mensajes. Ahora, ¿cuál es la característica, hermanos, que une a estos dos diferentes grupos? ¿Cuál es el común denominador de estos movimientos religiosos? Bueno, el común denominador es su pensamiento, es lo que ellos piensan. Y lo que ellos piensan, la idea que ellos tienen, hermanos, su mensaje es de que a partir del amor ellos deben y pueden llegar a unirse a tal punto de que ellos sean uno. La base, hermanos, el fundamento, lo que subyace en estos movimientos, lo que está en el piso de estos movimientos, es la idea de que ellos deben romper, ellos deben vencer todas las barreras, todos los obstáculos que se oponen a la unidad y al amor. Bueno, el Señor mandó que nos amáramos los unos a los otros. El Señor mandó y le dijo a todos sus discípulos que fueran uno, así como Él era uno con el Padre. Ahora, ¿cuáles son las barreras que según estos grupos, que según estos movimientos se deben romper entonces para conseguir, para lograr esta unidad? ¿Cuáles son los obstáculos que se deben vencer para lograr esta unidad? Bueno, son las barreras doctrinales, hermanos. Son las barreras doctrinales que los separan y que los dividen. Lo que se debe obviar, lo que se debe pasar por alto, hermanos, para poder lograr esta unidad, hermanos, son las convicciones, tanto personales, individuales, y las convicciones colectivas de las diferentes denominaciones, de las diferentes iglesias. No hablemos de doctrina, dicen, porque la doctrina nos divide, la doctrina nos separa. Hablemos del amor, porque es que el amor nos une. Amémonos los unos a los otros. Ese es el pensamiento, eso es lo que subyace en el piso de estos grupos, de estos movimientos. Pero hermanos, no hay nada más nocivo, no hay nada más equivocado, no hay nada más errado que hacer una dicotomía, una falsa dicotomía. No hay nada más errado que hacer una división, que hacer una separación entre la doctrina y el amor.
Eso es errado, eso es equivocado, hermanos, porque es imposible hacer una división, es imposible hacer una separación entre el amor y la verdad. No se puede. No se puede separar el amor de la verdad. La verdad sin amor llega a ser cruel, o puede llegar a ser cruel. Es verdad, pero cruel. Pero por otro lado también el amor que surge, hermanos, el amor que no surge, el amor que no brota de la verdad, es un falso amor. No es amor al no surgir de la verdad. Un amor que no va de la mano con la verdad es per se, es por sí mismo un amor mentiroso. Y amor mentiroso no hay. La realidad es que no es amor. Es por eso que en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, siempre, hermanos, el amor siempre va unido a la verdad. En la palabra de Dios, el amor siempre va amarrado, siempre está atado a la verdad. Siempre va unido a la palabra de Dios, a la doctrina. El Señor Jesucristo, orando al Padre, le dice, orando por sus discípulos, les dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. En la Biblia, hermanos, tenemos la palabra de Dios. En la Biblia, hermanos, tenemos la doctrina. En la Biblia tú tienes allí en tu Biblia la verdad de Dios. Tenemos la enseñanza apostólica. En la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, el amor nunca, hermanos, está disociado, nunca está separado, nunca está aparte de la verdad. Por el contrario, en la Biblia el amor siempre está unido, el amor siempre va de la mano con la verdad. Y vamos a mirar algunos versículos de forma rápida. Yo le invito para que me acompañe a Juan capítulo 14, y a partir de allí vamos a ver unos versículos a lo largo del Nuevo Testamento de forma rápida, para que usted mire cómo siempre, hermanos, el amor y la verdad siempre van de la mano y no es posible separarlos. Evangelio de Juan capítulo 14. En el versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dice, mira lo que dice: si me amáis. ¿Nota usted? Allí está el amor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Los mandamientos como la expresión de la voluntad de Dios. Los mandamientos como la expresión de la palabra de Dios. Los mandamientos como la expresión de la verdad de Dios. Tu palabra es verdad. En los mandamientos de Dios está la verdad de Dios. Si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, van a guardar mi palabra. Tu palabra es verdad. Allí mismo en Juan capítulo 14, en el versículo 21, sigue diciendo el Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra, que es verdad, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 23 dice el Señor Jesucristo: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, que es verdad, guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En Juan capítulo 17, en el versículo 26, en la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo ora y dice: y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué es ese que les he dado a conocer tu nombre? Les he dado a conocer tu palabra, la verdad, la doctrina. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Cómo va a estar el amor de Dios en ellos? A través de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra de Dios. Y yo en ellos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5,
En el versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5, dice el apóstol Pablo, y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza, Pablo? Bueno, la esperanza del Evangelio, la esperanza que hemos conocido y que hemos aprendido a través y a partir de la bendita palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Esa es la verdad, es la doctrina. Y esa esperanza no avergüenza. ¿Y por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ve usted, mi hermano? Allí mismo en Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿y de a dónde el amor adquiere su conocimiento de lo que es malo? ¿No es acaso acerca de la doctrina? ¿No es a través de la palabra de Dios? Claro que sí. Así que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la palabra de Dios es el amor. En 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor. 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 2, hablando acerca del amor, dice el apóstol Pablo, y si tuviese profecía, si yo tengo profecía, dice el apóstol Pablo, si yo tengo la palabra de Dios, y entiendo todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, ¿entiende usted? La verdad, la doctrina sin amor, dice, nada soy. En el versículo 5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Siempre el amor va de la mano con la verdad, con la doctrina, con la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Allí están inmediatamente, las dos van de la mano. La verdad, la doctrina, la palabra de Dios va de la mano. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Y mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crecemos, Pablo? ¿La iglesia cómo crece? ¿Cómo se edifica? Bueno, siguiendo la verdad en amor. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, doctrina, y de Cristo, doctrina, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, doctrina. En 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 11, 1 de Juan capítulo 3, versículo 11, el apóstol Juan escribe, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje, Juan? Que nos amemos unos a otros. ¿Y qué es el mensaje que hemos oído del Señor? Su palabra, que es verdad, doctrina. Y en el capítulo 4, allí mismo en 1 de Juan 4:8, lo aclara de una forma maravillosa. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8, el que no ama, ¿por qué no ama? ¿Por qué no puede amar? Porque no ha conocido a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Doctrina, hermanos. Doctrina. Porque Dios es amor. Si no tenemos doctrina, no conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos amar, no puede amar. Aquel que no conoce a Dios está incapacitado para amar, porque Dios es el amor.
¿Y a qué viene todo esto, hermanos? Bueno, que este era el problema que estaba ocurriendo en Éfeso, hermanos. Los falsos maestros, a través de sus falsas enseñanzas, a través de sus doctrinas erradas, hermanos, lo que estaban haciendo a través de sus doctrinas totalmente alejadas de la verdad apostólica, lo que estaban haciendo era que ellos estaban alejando a los efesios del amor de Dios. Estos falsos maestros estaban alejando a los efesios de la verdad. Hermanos, y la verdad está unida. La verdad va de la mano del amor. Por tanto, lo que realmente estaban haciendo estos falsos maestros era alejar a la iglesia, sí, de la verdad, pero al alejar a la iglesia de la verdad, de la palabra de Dios, de la sana doctrina, entonces consecuentemente o como consecuencia, lo que estaban haciendo era alejar a la iglesia del amor. Y alejar a la iglesia del amor, al separarles del amor implícitamente, pero realmente lo que estaban haciendo era separarles de Dios, porque ya leímos que Dios es amor. Es decir, lo que estaban haciendo estos falsos maestros era estorbar, era detener la obra de Dios en la iglesia de Éfeso. Mira allí cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 4 primera de Timoteo 1. El mandamiento de Pablo es para que Timoteo calle las bocas de estos falsos maestros, para que ellos no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y dice el apóstol Pablo que acarrean, que conllevan, que causan disputas más bien que edificación. Esas falsas enseñanzas no edifican. Esas falsas enseñanzas no hacen que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca. Estos falsos maestros, en vez de dedicarse a enseñar la palabra de Dios, estos falsos maestros, en vez de instruir al pueblo en todas las cosas concernientes al camino del Señor, estos falsos maestros, en vez de cumplir el mandamiento que el apóstol Pablo les había dado, la orden que el apóstol Pablo les había dado allá en Hechos capítulo 20, ¿se acuerdan? De velar y cuidar de ellos mismos y de la iglesia del Señor. Estos falsos maestros, en vez de cumplir la orden que el apóstol Pablo les había dado, estos falsos maestros se habían dedicado, era más bien a las fábulas y a las genealogías, dice Pablo. Estas fábulas y genealogías, hermanos, de las cuales se refiere Pablo, no son dos cosas independientes, no son dos cosas separadas. No. Esas fábulas y genealogías deben entenderse, hermanos, y en este sentido están de acuerdo todos los eruditos, deben entenderse como una sola cosa. O sea, lo que debe entenderse como que las genealogías eran un complemento de las fábulas. El término original allí, la expresión original que usa el apóstol Pablo es la expresión mitos. Es decir, estos pastores de la iglesia de Éfeso, que se habían convertido en falsos maestros, estaban enfocados en mitos. Se habían dedicado a estudiar mitos inventados por la mente o la imaginación humana. Esos mitos, esas fábulas se le añadían entonces a la ley de Dios. Y a esto era que estaban dedicados entonces los pastores de la iglesia de Éfeso. El doctor William Hendrickson, con respecto a las fábulas y las genealogías a las que se refiere Pablo, dice: es un hecho bien conocido que desde tiempos remotos los rabinos hilaban sus cuentos. Y dice William Hendrickson, y qué largo que hilaban, sobre la base de lo que ellos consideraban alguna clave proporcionada por el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los rabinos? Dice Hendrickson, ellos tomaban un nombre de una lista genealógica
por ejemplo, de Génesis, de Primera de Crónicas, Esdras o Nehemías. Y a partir de ese nombre, entonces ellos formaban una bella historia. Ellos componían una historia muy bonita. Y estos adornos interminables que se agregaban al relato sagrado eran parte del menú regular en las sinagogas. Y posteriormente, dice Hendriksen, fueron puestos en forma escrita en la porción del Talmud que se conoce como el Haggadah. Un ejemplo de esas genealogías de las cuales habla William Hendriksen, que tomaban los rabinos, es en un libro. Hay un libro que se llama el libro de los jubileos. Y ese libro fue escrito, se calcula, por allá en el siglo I o siglo II antes de Cristo. Y este libro lo que hace es que narra las anécdotas de una forma ilustrativa. Y narra las anécdotas que van desde la creación, en el Génesis, hasta la entrada de Israel en Canaán. Todo ese espacio de tiempo, entonces lo que hacen es que lo dividían en 50 jubileos. Es decir, todo ese espacio de tiempo, ellos lo repartían en periodos de tiempo de 49 años cada periodo. Ahora, ¿qué hacían los rabinos? Acomodaban todos los acontecimientos que habían ocurrido desde Génesis hasta la entrada de Canaán, todos esos acontecimientos que tenían que ver con los patriarcas, entonces los acomodaban en periodos de 49 años, de tal forma que coincidieran y que se acomodaran entonces con su esquema previamente establecido. Ahora, ¿qué es lo que ocurría con esto? Que cuando los rabinos terminaban de hacer este arreglo o esta composición, entonces el libro del Génesis, nuestro libro del Génesis, el Génesis inspirado por la palabra de Dios, el Génesis que es ortodoxo, entonces quedaba totalmente irreconocible. Como resultado entonces del acomodo que hacían los rabinos en los Haggadah, que así se denomina, entonces allá se narra, entonces por ejemplo, que los arcángeles observaban ya el día de reposo, que los ángeles practicaban la circuncisión y que Jacob nunca engañó a nadie, entre otras cosas. Eso es lo que escribían ellos allí. Eran esas fábulas, aquellos cuentos, aquellas genealogías a las cuales Pablo se está refiriendo. A esto se estaban dedicando los pastores en la iglesia de Éfeso. El doctor Samuel Pérez Millos dice al respecto de estas genealogías, dice, a estas genealogías, a las que Pablo llama interminables, más que por ser extensas, por ser cansinas, tediosas, consistentes demostraciones que fomentan estos mitos basados en absurdas especulaciones que nada tienen que ver con la verdad revelada, con la verdad de Dios. Estos pastores, amados hermanos de la iglesia de Éfeso, estaban dedicando su atención. Mira el versículo 4, así lo dice. Ni presten atención, le dice Pablo para que refiera a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo para que refiera a estos pastores. ¿Por qué? Porque estos pastores estaban dedicando su atención, es decir, ellos estaban dedicando su tiempo, sus esfuerzos, sus pensamientos, su capacidad mental y cognitiva a meditar, a reflexionar, no en la bendita y sagrada palabra de Dios, no en la sana doctrina apostólica, no, sino en los mitos. Y aquí abro un paréntesis, hermanos. Las principales funciones, hermanos, del ministerio pastoral son dos. Las principales funciones del ministerio pastoral son dos, son la oración, hermanos, y el ministerio de la palabra. Así lo describe, así lo manda la palabra de Dios. Allá en Hechos capítulo 6, si usted quisiera acompañarme a Hechos capítulo 6, estoy en un paréntesis. Y lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 6 es que recuerde, amado hermano y hermana, de que la iglesia primitiva fue básicamente, al iniciar la iglesia, fue básicamente
estaba compuesta por judíos, pero dentro de estos judíos habían dos clases distintas de judíos. Unos eran los judíos hebreos, que hablaban el hebreo, y otros eran los judíos griegos, los judíos de la diáspora, que hablaban el idioma griego. Bueno, lo que ocurre en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6 es que los judíos griegos se quejan porque sus viudas están siendo desatendidas. Ellos perciben, ellos ven que no se les está dando la misma atención que a las viudas de los hebreos. Entonces ellos van y buscan a los apóstoles a presentar el reclamo. Y en el versículo 2, Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, dice Pedro. Y después dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas son las funciones principales de un pastor, amados hermanos. Este es el oficio pastoral: la oración y el ministerio de la palabra. Es decir, el pastor principalmente debe dedicar la mayor parte de su tiempo a la oración, hermanos, y al estudio juicioso, serio, sistemático y profundo de la palabra de Dios. Esto es lo que tú debes esperar de tu pastor. Esto es lo que tú debes demandar de tu pastor. No que tu pastor no pueda salir, no que tu pastor no pueda tener una salida con su familia. No significa eso. No que el pastor no pueda hacer otra actividad, pero que las actividades principales del pastor deben ser la oración y el estudio de la palabra. Si tú ves a tu pastor, si tú ves que tu pastor se la pasa la mayor parte del tiempo en la calle, por ejemplo, y siempre que tú sales tu pastor está en la calle, o si tú ves que la mayor parte del tiempo de tu pastor se la pasa en diferentes actividades, o que la mayor parte del tiempo tu pastor se la pasa en las redes sociales, entonces la pregunta que debe surgir en ti, o la pregunta que debe surgir en la iglesia es: ¿a qué horas este pastor se prepara para dar alimento a la congregación? Los pastores, cierro el paréntesis, los pastores de la iglesia de Éfeso no estaban dedicando su atención. Es decir, hermanos, ellos no estaban dedicando su esfuerzo, su tiempo a la oración y al estudio de la palabra de Dios. No. Los pastores allí en la iglesia de Éfeso no estaban cuidando de ellos mismos como el apóstol Pablo les había ordenado, como el apóstol Pablo les había mandado. No, ellos no estaban cuidando de alimentarse ellos mismos con la palabra de Dios, con la sana doctrina, para después poder alimentar las ovejas. No. Ellos estaban buscando era alimentar su intelecto. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de nutrir a sus ovejas? No. El propósito de estos maestros era crecer su ego, crecer su orgullo al hacerse maestros, al hacerse doctores de la ley, pero sin ni siquiera saber lo que estaban diciendo. Mira el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El doctor Gordon Fee dice, ahora refiriéndose al versículo 5, donde Pablo dice que el propósito del mandamiento es el amor. Entonces dice Gordon Fee que ahora se hace claro
que estas fuentes de amor cristiano se expresan de este modo, o sea, Pablo se refiere de este modo, a fin de establecer un contraste con los falsos maestros. Dice Gordon Fee, algunos, y ese algunos hace referencia a los algunos que el apóstol Pablo se está refiriendo. Allí en el versículo 3, por ejemplo, dice, algunos para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y en el versículo 6 también dice, de las cuales cosas desviándose algunos. Entonces, en ese sentido, dice Gordon Fee que algunos, es decir, los falsos maestros, se han alejado de esta línea de conducta. A saber, ¿cuál línea de conducta? El cultivo de un corazón limpio o puro. Estos pastores no estaban cultivando un corazón limpio y puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y después sigue diciendo Gordon Fee, los tales no solo se han apartado de la verdadera fe y de la integridad, sino que han sustituido estas cosas por una palabrería sin sentido. Esto es lo que había ocurrido, esto es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, con estos pastores, con estos falsos maestros. Y es por causa de la actitud y el comportamiento, hermanos, de estos falsos maestros, que tristemente son los mismos pastores de la iglesia. Es por esta actitud y por este comportamiento que el apóstol Pablo le da mandamiento a Timoteo. Versículo 5 es nuestro versículo de estudio. Pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento, Pablo? Bueno, el mandamiento que él le acaba de dar a Timoteo en el versículo 3. Mira el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ese es el mandamiento de Pablo. Y la expresión allí, en el original de esta expresión, mandases, es una expresión fuerte, hermanos. Allí la expresión original es parangelo. Y esto, hermanos, lo que implica es que no es una sugerencia del apóstol Pablo, no es un consejo del apóstol Pablo. Esta expresión de Pablo indica que por causa del mandamiento del apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo debía pararse. Timoteo tenía que pararse frente a estos pastores, frente a estos falsos maestros, como una autoridad militar. Timoteo tenía que pararse frente a estos pastores como si él fuera una autoridad militar. Timoteo tendría que pararse delante de estos falsos maestros con todo el rango y con toda la autoridad delegada del apóstol Pablo. Timoteo, como delegado apostólico, como delegado, como enviado por el apóstol Pablo, tenía la orden, hermanos, y el mandamiento de mandar a callar, de silenciar a estos falsos maestros. Timoteo tenía que cerrarle la boca para que la gangrena de la falsa enseñanza, de la herejía, no siguiera diseminándose en el cuerpo de la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo que el propósito de su mandamiento es el amor. Es el amor, hermanos. El propósito del mandamiento de Pablo a Timoteo es el amor. Pero no cualquier amor, hermanos, sino el amor que, dice Pablo, nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. El propósito del mandamiento de Pablo a Timoteo tenía como objetivo el conducir, el llevar, el guiar a la iglesia de Éfeso a la práctica del verdadero amor. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Bueno, permítame parafrasear. Timoteo,
Mira, Timoteo, el verdadero amor a Dios, el verdadero amor a Dios solamente podrá nacer de un corazón que esté limpio, de una buena conciencia y de una fe genuina, de una fe verdadera. Y yo aspiro, hermanos, que mientras estamos leyendo estas expresiones del apóstol Pablo, ustedes ya mentalmente estén haciendo la relación y mentalmente ustedes estén conectándose y estén entendiendo de que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo está directamente relacionado, o lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es acerca de la redención de nuestro Señor Jesucristo, de la justificación por la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Timoteo, le dice Pablo, Timoteo, el verdadero amor a Dios, el genuino amor a Dios solamente es producido en hombres y mujeres que han sido expuestos al evangelio del Señor Jesucristo, a las buenas nuevas de salvación en Cristo. Es decir, Timoteo, el amor a Dios solamente nacerá en la mente y el corazón de aquellos que han sido expuestos a la sana palabra de Dios, a las sanas doctrinas del evangelio apostólico. Solo allí nacerá el verdadero amor a Dios. Solamente aquellos que escuchen, solamente aquellos que puedan oír y entender las palabras que el Señor Jesucristo dijo y las cosas. Hermanos, solamente de ellos nacerá esa característica de amor. Pablo le está diciendo a Timoteo, solamente aquellos que al ser expuestos a la sana doctrina y por causa de ser expuestos a la sana doctrina puedan contemplar la grandeza, que al ser expuestos a la palabra de Dios puedan contemplar la gloria, la majestad, lo sublime, lo maravilloso de la obra de Dios en Cristo Jesús para la salvación de los pecadores. Solamente ellos podrán amar a Dios con un corazón limpio porque ha sido regenerado por Cristo. Solamente aquellos que han sido regenerados, solamente aquellos que han nacido de nuevo podrán experimentar este amor. Con una conciencia limpia, al ser constantemente convencidos de pecado por el Espíritu Santo, y con una fe genuina recibida como un don y un regalo de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, por eso es necesario que calles a esos falsos maestros, porque ellos están tergiversando, ellos están torciendo el evangelio de Cristo. Ellos no están enseñando la palabra de Dios, ellos no están enseñando la sana doctrina y por tanto están desviando la mente y el corazón de la iglesia del genuino y verdadero amor a Dios. Timoteo, estos hombres no aman la iglesia, estos hombres no aman las ovejas. Estos hombres no aman la membresía de la iglesia. Ellos solo se aman a sí mismos. El verdadero amor siempre, hermanos, va de la mano, siempre va unido a la verdad. El verdadero amor, hermanos, siempre va unido a la sana doctrina. Por eso el verdadero amor no hace nada indebido. Por eso, hermanos, es que el mandamiento de Dios a sus hijos y a sus hijas es que no se unan, que no establezcan relaciones de carácter sentimental, que no se casen en yugo desigual con los incrédulos. Es por eso, precisamente, hermanos. ¿Qué amor le puede dar un impío a un hijo o una hija de Dios?
El Hijo de Dios, al conocer a Dios y al tener el Espíritu Santo de Dios morando, residiendo en sí, el Hijo de Dios está capacitado por Dios para amar. El Hijo de Dios puede amar con un verdadero amor. El Hijo de Dios, Él ha conocido el amor, Él ha experimentado el amor que es Dios. Pero el inconverso no tiene la capacidad de amar con un amor verdadero, hermanos, porque él no ha conocido a Dios. Puede ser que esta persona le guste la forma de ser de la otra, puede ser que le guste físicamente, pero esa persona no podrá darle lo que no tiene. Esa persona no podrá dar de lo que no ha experimentado, de lo que no ha conocido. Por eso no podrá amar genuina y verdaderamente, porque no ha experimentado en su vida, no ha conocido a Dios, y Dios es el amor. Por eso es que Dios dice: no se una en yugo desigual con los incrédulos. No los pueden amar, no te va a poder amar. Por ejemplo, el esposo ha sido dado a la esposa básicamente para tres cosas. Los esposos han sido dados a las esposas para tres cosas. Primero, para proveerles, así como Cristo provee a su iglesia. Segundo, para amarla, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es Efesios capítulo 5, versículo 25. Y para santificarla, así como Cristo a su iglesia. Eso es Efesios capítulo 5, versículo 26. Ahora, ¿cómo es que el esposo ama a la esposa? Entonces, proveyéndole y santificándola. Y en ese proceso de santificar a la esposa, el esposo debe tener conocimiento de las principales doctrinas de la palabra de Dios. Los puritanos decían que cada esposo en su casa, con el propósito de instruir a su esposa y a sus hijos, debe ser un teólogo. Yo le quiero repetir eso. Ellos decían que cada esposo en su casa, con el propósito de instruir a su esposa y a sus hijos, debe ser un teólogo. Es decir, cada hombre, con el propósito de cumplir el mandato divino que se le ha encomendado de amar a su esposa y a sus hijos, siendo el sacerdote de su casa, tiene que tener conocimiento de las doctrinas bíblicas. Y de nuevo vemos la relación: amor, doctrina. ¿Ve la relación aquí, hermanos? Por amor a su esposa y a sus hijos, para edificarles, para amarles, el varón debe conocer la palabra de Dios, debe conocer las doctrinas. Allí está la relación amor-doctrina. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 14. Mire cómo le expresa Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Y este es un pasaje que muchos no quieren leer, muchos no quieren explicar. Pero si por algo nos caracterizamos las iglesias bíblicas reformadas, es porque, hermanos, enseñamos todo el consejo de Dios. Y claramente este texto está en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 14, el versículo 34. Dice allí la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Bueno, estas son instrucciones puntuales y específicas de la observación
del comportamiento en el culto y adoración a Dios. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, hermanos, hay momentos donde en medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, hay textos difíciles, hay textos que son complicados, hay textos que no son tan claros, hay textos que son más oscuros que otros. Hay textos que no son tan fáciles de explicar y no son tan fáciles de entender. Entonces, en el desarrollo del culto y adoración a Dios, entonces el pastor está predicando, el pastor está enseñando un texto difícil, un texto que no es tan fácil de explicar y que tal vez no es tan fácil de entender. Hermanos, estemos concentrados acá en la palabra de Dios, hermanos. Y entonces hay textos que no son tan fáciles de explicar y de entender. Entonces, la esposa es posible que no entienda todo lo que ese texto implica. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, no, hermana, no vaya a interrumpir el culto, no vaya a interrumpir el servicio de adoración a Dios para preguntar qué es lo que significa, qué es lo que eso quiere decir, qué es lo que ese pasaje enseña, sino que espere, llegue a su casa y en su casa entonces pregúntele a su esposo y que a su esposo le explique, que su esposo le enseñe, porque la mujer está en sujeción. Ahora, entonces, la mujer está en sujeción, la mujer se sujeta, pero implícito, y note usted, allí implícito está en que el apóstol Pablo da por sentado de que el varón sabe explicarle el texto. ¿Nota usted? El apóstol Pablo dice, vaya a preguntarle en la casa a su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo, él tiene que estar en la capacidad y en las condiciones de explicarle ese pasaje. Porque para eso ve que Dios se lo dio, para que la ame, para que la edifique y para que la santifique. Por eso es que los puritanos decían que cada hombre en su casa, cada esposo y cada padre en su casa debe ser un teólogo. Así el esposo santifica a la esposa. Por eso, hermanos, es que es un acto de amor, hermanos. Es un acto de amor del esposo hacia su esposa y sus hijos cuando el esposo dedica parte de su tiempo para instruirse, para formarse, para estudiar la palabra de Dios. Es un acto de amor, hermanos, cuando el esposo y el padre en la casa, en su hogar, dispone de tiempo para orar y para el estudio profundo, serio de la palabra de Dios. Es un acto de amor del esposo hacia la esposa y hacia sus hijos, hermanos, cuando el esposo invierte parte de sus recursos financieros y materiales para adquirir buena literatura, por ejemplo, buenos libros de teología, libros de estudio doctrinal, libros que le ayuden a entender las verdades fundamentales del Evangelio y de la palabra de Dios. Con el propósito, entonces, de instruir a su esposa y a sus hijos para amarlos y santificarlos así. No, hermanos, hermanas, no piensen que es una pérdida de tiempo. No piensen que es una pérdida de recursos. No, es una bendición y es una expresión de amor de tu esposo para ti y para tus hijos. Pero también, hermanos, es una expresión de amor para la iglesia del Señor. Hermanos, necesitamos varones. Esta iglesia, hermano, esta iglesia local, la iglesia Comunidad Bautista Reformada Sal y Luz, necesita varones dotados, varones capacitados, instruidos en la palabra de Dios. Hermanos, esta iglesia local necesita, hermanos, varones que estén con los sentidos físicos, pero también con los sentidos espirituales bien abiertos, bien despiertos, bien ejercitados para saber discernir cuando las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas o la herejía quieran ingresar a la iglesia. Para que
los varones puedan repelerla, para que puedan tocar la trompeta, para que puedan dar el aviso, para que puedan dar la señal de alerta, hermanos, y así la plaga de la herejía no halle cabida, hermanos, en nuestra congregación. Nosotros, en el contexto de nuestra iglesia, los hermanos que asistimos al culto de oración, sabe que estamos orando miércoles tras miércoles, estamos orando para que el Señor nos conceda que varones sean levantados de los varones que están en la iglesia, o para que el Señor traiga también varones para la obra del servicio, tanto del ministerio, de la palabra de Dios, como para el diaconado. Pero esos varones, hermanos, deben ser varones bien instruidos y preparados en la palabra de Dios. Esto es lo único, hermanos, que nos garantizará que el futuro de la iglesia sea un futuro estable, seguro para las nuevas generaciones que saldrán de esta iglesia, hermanos, y para la iglesia en general. Este es el momento, hermanos, para refrendar, para hoy refrendar mi compromiso, hermanos, como pastor de esta iglesia, como pastor de la iglesia local, hermanos. Hoy es el momento para refrendar mi compromiso con la sana doctrina, hermanos, con la doctrina apostólica, con la ortodoxia cristiana. Mi compromiso, hermanos, es el de velar y el de estar muy atento, hermanos, para que la plaga de la herejía en ninguna de sus diferentes manifestaciones o en ninguna de sus presentaciones pueda entrar al contexto, hermanos, de nuestra iglesia local. Por tanto, amados hermanos, al llamado y a la invitación que hacen hoy los grandes movimientos ecuménicos a abandonar, a no observar la sana doctrina como la base, como el factor determinante para la unidad de la iglesia. No hablemos de doctrina. No hablemos de doctrina, es que si hablamos de doctrina, eso termina en problemas, eso nos separa. Esa es la invitación de los grandes grupos ecuménicos. Pero a la vez también ellos invitan a asumir un amor carente de verdad. Un amor sin contenido, es un amor vacío. Un amor sin verdad es un amor sin contenido, hermanos. Es un amor vacío, es un amor pintado en abstracto. Y ese no es el amor que subyace, ese no es el amor que está en la base y en el fondo de la doctrina bíblica y del cristianismo ortodoxo. Nosotros, hermanos, entonces, a la invitación de estos grandes grupos, nosotros respondemos que no. Nuestra unidad, hermanos, nuestra unidad es una unidad doctrinal, hermanos. Nuestra unidad es doctrinal. Nosotros, hermanos, estamos unidos como iglesia y como en esta mañana en torno a la bendita y gloriosa palabra de Dios. Nosotros, hermanos, estamos unidos como en esta mañana, es en torno a la bendita palabra de Dios. Nosotros estamos reunidos, es en torno a la enseñanza, a las sanas doctrinas. Nosotros no estamos aquí reunidos en esta mañana porque tengamos intereses personales en común. No, hermanos. Ni porque seamos amigos íntimos, ni porque nos conozcamos de hace muchos años. No, hermanos, nosotros estamos reunidos en esta mañana como iglesia del Señor, como un solo pueblo, en torno a la enseñanza de la palabra de Dios y a las sanas doctrinas. Porque la base de nuestra unidad es doctrinal. Sí, la base de nuestra unidad también es el amor, sí, claro, pero no un amor vacío. No es un amor que renuncia o que niega a las doctrinas de Cristo. La base de nuestra unidad es el amor a Dios y su obra, la cual nosotros conocemos
Y la conocemos porque Dios nos las ha revelado en las Sagradas Escrituras, hermanos, en su bendita palabra, y las conocemos a través de la doctrina. Entonces, no, hermanos, no vamos a ceder, no vamos a vender, no vamos a cambiar y no vamos a negar nuestros principios, hermanos. No vamos a negar nuestros principios doctrinales en pro de la unidad con nadie. Esta es nuestra respuesta, hermanos. Pero permítame terminar esta mañana con dos advertencias apostólicas y una final aclaración. Dos advertencias apostólicas en torno a lo que nos advierte el mismo apóstol Pablo en el versículo 5. El mandamiento del apóstol Pablo, cuyo propósito es el amor, es una advertencia del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Y el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, allí nos va a advertir. Vamos a mirar dos advertencias, hermanos, apostólicas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 de la palabra de Dios. Dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo: estoy maravillado, y no positivamente, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro. No hay otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio que no sea el evangelio apostólico. No hay otras doctrinas que no sean las doctrinas apostólicas. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 8. Mas si aún nosotros, mas si aún un apóstol o otro apóstol, o aún un ángel del cielo. ¿Usted nota la fuerza que quiere darle el apóstol Pablo? Si un apóstol o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Advertencia del apóstol Pablo. En segunda de Juan, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1. Está al final de su Biblia. Allá cerca de Apocalipsis, Judas. Segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Mire el versículo 10. Segunda de Juan 1:10 dice: mira, si alguno viene a vosotros, si alguien viene a ustedes, y la idea es que si viene a su casa y no trae esta doctrina, refiriéndose a la doctrina apostólica, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No, ni le digas bienvenido. Ahora, ¿usted nota lo que está pasando en este versículo, hermanos? Es que alguien llega a la casa de un creyente, pero el creyente, antes de recibirle, antes de dejarle entrar, le dice: ¿y usted qué doctrina trae? ¿Qué cree usted de Cristo?
¿Qué es lo que usted cree del Evangelio? ¿Qué piensa usted de la palabra de Dios? Y si no trae la doctrina apostólica, Pablo dice, no lo recibas en casa y no le digas bienvenido. ¿Vamos a vender nuestros principios? ¿Vamos a vender nuestras doctrinas por la unidad con otros grupos? No, hermanos. No. Finalmente, una última aclaración. Y es como nuestra aplicación personal de lo que hemos visto en esta mañana, allí en 1 Timoteo 1:5. Y está en Romanos capítulo 8, versículo 35. Terminemos con esta reflexión, con esta aplicación personal en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 35. Empieza el apóstol Pablo con una pregunta acerca del amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y entonces el apóstol Pablo enumera, nos da una lista: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cuál de estas es más fácil pasar? ¿Cuál es más fácil de soportar? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez o el peligro? ¿Cuál? No queremos pasar por ninguna, hermanos. No queremos pasar por ninguna. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo me amó. Yo he conocido su amor. ¿Cómo he conocido su amor? Doctrina. Y ahora, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarme del amor que yo tengo por Cristo? ¿Del amor de Cristo en mi vida? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta que tenemos que responder cuando leemos este pasaje es: ¿qué clase de amor es este que llevó a los cristianos del primer siglo en Roma, bajo el Imperio Romano? Y ya todos sabemos lo que pasaba en el Imperio Romano y en el Coliseo Romano y bajo el Imperio Romano, que llevaba a estos cristianos a soportar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada sin renunciar a Cristo. ¿Qué era, hermanos? ¿Era un amor emocional? ¿Era un amor sentimental? ¿Era un amor romántico? ¿Era un amor vacío? ¿Es que yo siento amor por Dios? ¿Era un amor en abstracto? ¿No es que yo amo a Dios y porque sí? No, hermanos. Era un amor fuerte. Era un amor firme. Era un amor consciente. Ese es el amor, hermanos, que surge y que brota de las profundas doctrinas de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos doctrina. Es por eso, hermanos. Solamente ese creyente, ese cristiano que ha recibido la palabra de Dios y que al recibir la palabra de Dios, al conocer a Cristo y su obra, entonces es regenerado. Solamente ese creyente es el que tiene un corazón limpio,
una conciencia pura y una fe genuina. Concédanos el Señor, hermanos, en esta mañana y a lo largo de nuestras vidas, que podamos, amados hermanos, cada día estar más convencidos de lo que hemos aprendido y de lo que hemos recibido de la palabra de Dios, y que cada día en nuestro ser interior haya ese profundo deseo y ese profundo anhelo de escudriñar, de estudiar y de aprender lo que nos dice la palabra de Dios. Señor, en esta mañana, gracias. Gracias, bendito Dios, por concedernos exponer tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que por la acción de tu Espíritu Santo, Señor, esta enseñanza de tu palabra, esta exposición, Señor, de tu palabra, esta predicación expositiva, Señor, esta ampliación del texto sagrado, Señor, quede guardada, Señor, y sea refrendada, Señor, en la mente y en el corazón de mis hermanos. Te ruego, Santísimo Dios, que por tu gracia y por tu Espíritu Santo uses, Señor, esta palabra